Sí, en efecto, estamos cerrando en toda esta semana y hasta el domingo 15 la fase de verificación del índice de referencia y modificación de las opciones de las carreras y los planes nacionales de formación. Esta fase concluye el próximo domingo, ya el martes 17 vamos a tener la corrida general del sistema para que el lunes 23 podamos tener publicado en todo el sistema, en la plataforma del Ministerio de Educación Universitaria, en nuestro gobierno, tener publicado todos los listados absolutamente de todas las carreras. Hemos visto temas sumamente importantes. Por una parte, las universidades bolivarianas cumplieron la meta que se habían planteado de incrementar sustancialmente el número de cupos que estaban ahí ofertados para el Sistema Nacional de Ingresos. Estamos hablando que estamos llegando a 227.000 cupos en todo el sistema universitario. De ellos, 204.000 cupos se corresponden con las universidades bolivarianas de nuestro país y cerca de 23.000 cupos corresponden con las universidades que normalmente han estado asociados bajo la figura de Averú. Es decir, que el 90% del total de cupos que tenemos en este momento disponible se corresponde precisamente con esta expansión que hemos visto. 43.000 cupos nuevos están siendo ofertados en el Sistema Nacional de Ingreso en nuestro país, de manera de garantizar la máxima democratización, la eficiencia, la transparencia y precisamente una lucha frontal contra cualquier mecanismo clientelar que pueda estar. Tiene que ser erradicada esa palabra del sistema universitario en Venezuela. Al mismo tiempo, las universidades, algunas universidades, unas 10 universidades, estamos esperando todavía respuesta de ellas con una solicitud que nosotros formulamos porque no estamos satisfechos con el número de cupos que ofertaron al Sistema Nacional de Ingresos. Hay una normativa del Consejo Nacional de Universidades que dice que al menos un 30% debe ser ofertado al Sistema Nacional de Ingresos y sin embargo nosotros vemos que en algunos casos ha habido preferencias por carreras, algunas carreras ofertan menos de lo que es ese 30% y en otros casos algunas universidades están por debajo de ese valor como cifra promedio. Estamos pidiéndoles que revisen, que actualicen esos números, sobre todo porque son universidades públicas, son universidades donde el Estado venezolano, donde todo el pueblo venezolano invierte los recursos y tienen que redundar precisamente en un mecanismo transparente, abierto, democrático para el ingreso a esas universidades de Venezuela. Hablando de esa transparencia del sistema, ¿cómo está blindado el sistema o este registro donde todos los bachilleres van a poder vaciar la información para garantizar la continuidad de ellos de su estudio? Nosotros hemos visto un sistema que ha estado instalado durante varios meses, está en conjunto una fase con el Ministerio de Educación de nuestro país, que es la fase, digamos, de carga de la información desde el punto de vista de los liceos. Eso permite blindar, hacer la transparencia, de manera que cada unidad educativa carga la información en el sistema, se genera una clave electrónica para el coordinador de esa área, también para la zona educativa. Posteriormente se envía la información al estudiante con una clave también electrónica, ahí da conformidad o no a esa parte del sistema y posteriormente agarra y hace la preferencia. Nosotros anteriormente teníamos 3 preferencias que se pueden cargar de estudio en el sistema público de nuestro país. Ahora son 6 cargas que se pueden efectuar. Ahorita estamos en esa fase final del proceso. ¿Qué es lo que significa? Una vez que se cargaron los índices académicos, es muy importante ahora que cada estudiante, viendo el Mundial de Fútbol, disfrutando las opciones que da nuestro país en función del desarrollo de la juventud venezolana, agarre y pueda hacer las modificaciones de su preferencia de estudio. Hasta el 15, hasta el domingo 15, tenemos esta fase. El tema central, lo más notorio, lo más importante, cada vez se incrementa más la oferta de cupos por parte del Estado venezolano para los estudiantes en Venezuela y la juventud, si en algún sitio tiene garantizado el desarrollo, es precisamente Venezuela donde la juventud tiene posibilidades de futuro. Ministro, ya hablando por último, ¿cómo coloca Venezuela esta oferta de cupos que está en el día de hoy, en este año? ¿Cómo coloca Venezuela en la vanguardia de la educación venezolana? Bueno, nosotros debemos ver que hemos dicho que por una parte se disminuye la discrecionalidad cuando pasamos a 227.000 cupos en el sistema de ingresos. Anteriormente eran cerca de 180.000, un crecimiento de 43.000 cupos, pero las universidades públicas en Venezuela ofertan, tanto por el Sistema Nacional de Ingresos como por otros métodos, hasta 260.000 cupos. Pero adicionalmente tenemos la carga, por ejemplo, de Medicina Integral Comunitaria, cerca de otros 20.000 cupos. Adicionalmente tenemos Misión Sucre con cerca de 70.000 cupos. Y adicionalmente tenemos la carga de lo que son las universidades privadas en Venezuela. Eso lleva un universo, un recorrido de casi 420.000 cupos del sistema universitario en Venezuela. Antes de la revolución, eso eran 136.000 cupos. Es una demostración de cómo se amplían los horizontes y cómo Venezuela tiene un espacio profundo de crecimiento para la juventud. Bien, me escuchamos palabras de